a dar una propuesta. Cuando yo despliegue mi presentación, de momento no voy a poder ver todas sus ventanitas, pero sí voy a poder ver el chat. Entonces, en cualquier instante que ustedes quieran hacerme una pregunta, que quieran tomar la palabra, pónganmelo en el chat y yo sí lo voy a ver. Entonces, en ese instante les doy, detengo la presentación para que puedan hacer su pregunta en voz alta si quieren, o me la hacen en el mismo chat, ¿sale? Ahí me pueden hacer cualquier intervención. Entonces, esa es la mecánica que vamos a seguir ahorita, ¿sale? Porque de momento cuando yo active mi presentación, pues no voy a ver realmente sus camaritas. De hecho, si quieren algunos, para mejorar el ancho de banda, si gustan las pueden apagar. Y ya sí voy a estar atento al chat porque lo veo aquí a mi derecha y ahí me pueden hacer cualquier pregunta. Bueno, entonces voy a comenzar. Voy a poner mi presentación y aquí está. Ok, vamos nada más que a bajar un poquito a esto. Ok, ahí está. Pues reitero, si quieren hacer alguna pregunta lo veo en el chat y de esa manera me doy cuenta, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que todo este estudio tiene como meta, pues yo presentarles a ustedes esta propuesta de por qué nos está tocando vivir estos tiempos que estamos viendo, cómo es que hemos llegado hasta ahora, a pesar de que después de que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y lo continuaron nuestros hermanos los apóstoles y la primera iglesia del primer siglo, y yo tengo la certeza de que a lo largo de los años y de los siglos siempre ha habido personas que han acatado ahora sí que las órdenes de Dios. Acuérdense que hay también un versículo que dice: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Y me parece que eso siempre ha sido algo permanente a lo largo de los años, inclusive hasta desde los orígenes del mundo, antes del diluvio. Entonces siempre ha habido, no importa de los continentes, no importa las culturas, no importa los países o los lugares, siempre ha habido, creo, verdaderos adoradores. Y siempre a esos verdaderos adoradores el Señor los busca. Por eso los hombres, los poquitos que conocemos, porque seguramente hay muchos más, pero lamentablemente no todos los libros del mundo antiguo han sobrevivido. Por eso siempre pongo el ejemplo de pues el gran desastre que resultó la destrucción de la biblioteca de Alejandría, porque seguramente ahí había muchos recuentos del mundo antiguo, de muchos sucesos que de momento quedaron perdidos, o a lo mejor, váyanse ustedes a ver, hermanos, si alguno de esos libros están todavía por ahí, pero están en manos de gente poderosa, están en manos de gente que no saben que no conviene que esa información salga a la luz pública, y pues de momento siguen ocultos hasta que, no sé, tal vez un día nos sorprendan y los podamos conocer. Pero mientras tanto, sí tenemos acceso a varios de los relatos que han sobrevivido y que forman parte de lo que hoy llamamos nuestra Biblia. Y precisamente con eso tenemos bastante para atender, pero reitero que seguramente puede que no muy pronto nos den sorpresas, ¿no? Entonces, miren, si recordarán, en el estudio del domingo comentábamos brevemente acerca de que una de las razones por las cuales vemos que nos metemos después como humanidad, vamos a hablar de manera general, en problemas, es cuando nosotros no ejecutamos de manera correcta nuestro juicio, sino que nos adelantamos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Mateo 6, del 37 al 42, comentábamos acerca de que pues Jesucristo nos advierte, ¿no?, de que apresurarnos a hacer juicios acerca de nuestro prójimo pues no siempre nos lleva a buenos resultados. Lo que sí juzgamos son las acciones, las actitudes. Eso sí es algo que podemos inmediatamente tomar como un ejemplo y decir, bueno, eso es lo que no debo hacer, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho, les ponía yo el ejemplo de cuando me multó un oficial porque estaba yo
con mi automóvil arriba de la banqueta, enfrente de mi casa. Lo hice así para bajar un garrafón de agua, y entonces cuando salgo me está multando y le digo, oiga, ¿por qué hace usted eso? ¿Que no ve que yo aquí vivo y casi nunca me subo a la banqueta, pero miles de veces los señores y señoras que vienen a dejar a sus hijos a la escuela Cerradel, que está enfrente de mi casa, siempre se suben a la banqueta? Y entonces el oficial me voltea y me dice, usted no haga las cosas malas que los demás hacen. Entonces pues me quedé sin habla, ¿no? Ya no pude decirle nada, y pues creo que tiene razón. Nunca nos podremos justificar delante de Dios, menos que si hacemos las cosas mal era porque todos los demás las hacían mal, ¿no? Entonces aquí en Mateo, Jesucristo nos dice, bueno, eres tan presuroso para juzgar a la persona, ¿sí? Entonces ten cuidado, porque precisamente pues en qué tan buenas condiciones te encuentras tú, ¿no? Si ya hiciste primero la labor de tu misma casa, ya la limpiaste, ya la tienes en orden, ya la tienes pulcra, ¿no? Me gusta mucho también, no sé si sepan, pero en el caso de a ver, déjenme ver si se encuentra por aquí. A ver, vamos a ver. Si lo vean ahí. Deja avisarle. No, pensé que venía en el escudo porque yo lo vi en la Escuela Naval Militar esta frase, pero creo que no viene aquí entonces. A ver, entonces voy a parar tantito la presentación porque me gustaría que mi hermano Jaime, que estuvo en la Naval, Jaime, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. A ver, hermano Jaime, ¿nos podrías ilustrar? Dime en dónde, por qué en la Naval hay una frase que dice, el que reprende debe ser irreprensible. Bueno, ese es el lema del escudo de la Heroica Escuela Naval, y así dice, el que ha de reprender debe ser irreprensible. Ok, ese lema, ¿no lo pone en el escudo o sí? Sí, está en el escudo. Ah, ya lo vi, ok. Entonces, gracias mi hermano. Ahorita precisamente se los voy a poner. Y creo que ahí lo están viendo, ahorita lo verán. Aquí está. Si es que, creo que sí sea visible. Al igual estaba a lo mejor muy chiquita la letra, pero en la parte de abajo aquí, así dice, el que reprende debe ser irreprensible. Entonces, pues esa es me gusta mucho ese pensamiento, porque me invita a mí a hacer esa reflexión sobre precisamente considerar que, bueno, es una labor, es una responsabilidad que creo yo que debemos participar en ella, porque tampoco se vale como que autojustificarnos y decir, pues no juzgo nada, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, ahorita hay una parte donde precisamente Pablo dice, no, es que es una labor que debemos aprender a hacer. Es como no podemos, no debemos estar en los pies de Poncio Pilato, que él dijo, yo no juzgo nada, ¿no? Yo me lavo las manos y no juzgo nada y yo me retiro de aquí. No, Señor, porque precisamente para eso tenemos, y siempre me gusta recordar y regresar a la parábola de los talentos. Acuérdense que ahí de forma muy directa nos está diciendo Jesucristo que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jehová nos está espera, demanda de nosotros resultados. De cada hombre y mujer en este planeta, nuestro Padre Celestial demanda resultados, porque somos capaces de dar resultados positivos. Tenemos talentos para dar resultados. Como dice ahí en la misma parábola, a lo mejor hay un árbol que da muchos frutos, a lo mejor hay un árbol que da 50 frutos, a lo mejor hay un árbol que da un solo fruto, pero no importa, tú puedes dar un fruto
en tus talentos que tienes. Entonces el Señor, para Él, realmente la blasfemia hacia Dios es cuando nosotros nos consideramos incompetentes. Esa es una blasfemia a Dios. No decirle groserías a nuestro Padre Celestial, porque ¿quién es ridículo pensar que un Dios todopoderoso, creador de universos, se puede ofender de lo que opine su creación? No nos pide permiso a nosotros, pero cuando la creación que vino de Él no cumple esa meta a la cual está destinada por todas las competencias, por todos los dones, todas las bendiciones que se le dio, es ahí donde creo yo que es la verdadera pues blasfemia, ¿no? Ver que no se cumple ese potencial. Y por eso en la misma parábola de los talentos dice que el que lo esconde, pues Dios se enoja con él, porque le dice: ¿cómo te atreviste a esconder un talento que te di? Era para que lo usaras. Entonces aquí en Mateo también nos reitera Jesucristo cuando dice que no seamos prestos. Creo que aquí la diferencia está que una cosa es ser presto para juzgar a las personas, para prejuzgarlas, para enojarnos hacia ellas, para no darle pie a la misericordia, pero por supuesto que eso no quiere decir que estemos de acuerdo. A ver si aquí me equivoqué. Lucas 6. Gracias, lo había corregido. Ya lo había corregido, pero volví a... Ok, gracias. Ya lo puse. Acá está. Me perdí. No, ya. Gracias, ya. Corregido. Creo que regresé. No le di guardar la otra vez que lo corregí. Bueno, entonces, les decía yo, la idea es, como dice aquí Jesucristo, tener esa consideración hacia las personas, pero obviamente si veo una actitud, una acción que es reprochable, sé que esa es la actitud y la acción que yo no debo ejecutar, que yo no debo seguir. Y antes de ponerme en el papel de le voy a dar la lección a la otra persona, pues realmente hacer un acto de conciencia, de decir qué palabras realmente puedo yo pronunciar para que sean constructivas, ¿sí? O sea, si voy a hacer la amonestación, pues que sea una amonestación constructiva, que no sea una amonestación que demerite. Les voy a poner un ejemplo. Una vez estaba yo en el trabajo y entonces hubo una discusión entre dos jefas mías, la jefa, una subdirectora, y mi jefa inmediata, pero entonces una de ellas levantó la voz, así literalmente gritando en la oficina, y se dirigió a mi otra jefa y le decía palabras como: usted se calla, usted me obedece, usted no opina nada y usted hace lo que yo le digo. Entonces pues yo decía entre mis 20 años que tengo trabajando en el tecnológico, no se supone que entre compañeros, aunque seamos jefes, nos podamos dirigir de esa manera. Lo bueno fue que mi otra jefa inmediata contuvo la prudencia y solamente le dijo: esa no es forma de dirigirse usted a mi persona. Y entonces mi jefa se fue y la otra le dijo así como que: sí, lárguese, váyase, ¿no? Entonces pues queda mucho que decir la actitud, ¿sí? Obviamente, si pongo este ejemplo, sí, en el momento pues todos nos quedamos entre boquiabiertos, con los ojos cuadrados, porque pasó aparte en medio de una oficina, a la vista de todos, y aparte que tenemos paredes bajitas, pues se oía hasta todo, ¿no? Pero entonces lo que sí puedo decir es que es reprochable la acción de que si entre compañeros hay un suceso que es reprochable, podríamos decir, bueno, a lo mejor después nos explicaron que la acción de la jefa más grande, pues sí estaba muy enojada por algo que había hecho mi jefa inmediata, pero la forma del reclamo, las palabras que se usaron, pues simplemente mostraban
más allá de estar en desacuerdo con una acción, pues otra intención más de denostar, de denigrar, de hacer sentir mal a esa persona, ¿no? De sentir como que la estás pisando. Entonces es ahí donde creo yo que ya uno pierde los sentidos, y no nada más el riesgo que puede pasar a esa señora, sino a cualquiera de nosotros. Entonces es ahí donde creo que Jesucristo nos reitera y nos dice que no caigamos en esas actitudes, porque entonces pues precisamente contribuimos a la discordia en lugar de contribuir a la reflexión, ¿sí? Porque indudablemente a veces sí se debe de hablar con severidad, con seriedad, cuando las cosas así lo ameritan, pero siempre cuando va cargada la intención de la reflexión, ¿no? Pues es muy diferente cuando va una amonestación cargada de ira, ¿no? De ira y de rencor. Entonces, pues este ejemplo lo quise mencionar ahorita. Seguimos entonces. Pues de aquí Jesucristo dice, no, tengamos consideración de que pues hay mucho trabajo que hacer en nosotros mismos antes de ser muy ligeritos para juzgar. Y aquí les ponía, ¿se acuerdan el domingo? Esta imagen que me gustó porque muestra los rostros de las personas, y muchas veces pues tendemos a cometer prejuicios acerca de los rostros, de lo que vemos, suponiendo pues ideas y conceptos que tenemos ya nosotros en la cabeza, pero que no necesariamente son reales, ¿no? Y realmente la pregunta es, bueno, ¿y quién decide entre nosotros quién es bueno y quién es malo? Entonces dejémoslo eso al Señor, porque al final de cuentas pues Él es el Padre de todos nosotros. Sabemos que aquellos que obedecen el Evangelio pues son los que se ganan el título de ser llamados hijos, pero nosotros no seamos piedra de tropiezo para nadie, ¿no? Sino que todo el mundo potencialmente, mientras esté aquí, tiene la misma oportunidad de convertirse en hijo. Entonces, ahí también comentamos rápidamente de cómo Jesucristo pues hacía esta observación, de que cuando el pueblo dice, ¿por qué me habláis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, pues si las leyes de nuestro Padre Celestial y que las recomendaciones de Jesucristo se encuentran ahí, pero si no se ejecutan, pues es por las razones por las cuales vemos que las cosas están pasando hoy como están pasando, ¿no? Ponía el ejemplo de que la casa firme, siempre la casa firme representa a nosotros, ¿no? A la persona, su pensamiento, la fortaleza de su espíritu, y qué tan fuertes somos para enfrentar situaciones complejas, ¿sí? Y creo que todos seguramente estuvieron enterados del fenómeno que aconteció ayer, ¿no? De esta terrible explosión que sucedió en Beirut. Entonces uno lo medita y piensa y dice, ¿cuántas personas estaban en ese momento cerca o lejos, totalmente pues ocupadas en sus acciones, ¿no? Cuando fueron sorprendidas por este evento tan fuerte, ¿no? Tan sorprendente. Y claro, de momento nosotros ignoramos qué lo provocó, ¿no? Hay diferentes teorías, hay desde las que suponen que sí fue efectivamente una bomba tal cual, otros hablan de un tipo de mercancía, pero por ejemplo, cuando hablan de la mercancía mencionan que estuvo durante 6 años, lo cual también es inadmisible, ¿no? Que pudiera estar todo ese tiempo una mercancía tan peligrosa, pero sea una u otra, indudablemente demuestra que las cosas, no sé si ustedes recordarán, porque por algún tiempo formaba parte de una campaña publicitaria, creo que era de la Profeco, porque hablaba y decía los accidentes. ¿Cómo decía la campaña? A ver, no sé si alguien se acuerde, que me diga. Los accidentes no nacen, se hacen. Perfecto, así. No sé si se acuerdan de esa campaña. Pues exactamente, o sea, no es que digas, uy, ¿no? Esto pasó de la nada, ¿no? Uno va
provocando con pequeñas acciones que se van conectando una detrás de otra para llegar a un resultado fatal. ¿Sí? Claro, estamos hablando, por ejemplo, aquí de que mucha gente inocente, que no tenía nada que ver con esa situación, resultó víctima, ¿sí? Y eso es algo que Jesucristo sabe que va a pasar, por eso Él dice reiteradamente, dice, aquel que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Ahí nos está aclarando que ciertamente muchas personas podrán ser víctimas de acciones de otras, porque indudablemente esto que sucedió ayer, por poner un ejemplo, es un ejemplo de muchos, ¿no? Indica, sea la explicación que le quieran dar, llámese la bomba, llámese un descuido administrativo, cualquiera de los dos, o otra explicación que no mencione yo, da como resultado una catástrofe, un accidente que lleva a gente inocente. Pero entonces, Jesucristo por eso nos advierte que no tengamos miedo, porque cualquier víctima de un suceso así tiene garantizada la vida eterna, porque fue precisamente víctima, no lo provocó. El problema lo tenemos quienes provoquemos sucesos así. Eso es lo que debería realmente de provocarnos. Por eso no lo marqué aquí, pero hay un texto que dice Jesús: hay de aquel que sea piedra de tropiezo para otros, ¿sí? Bueno, también comentábamos, después concluí hablando de Caín y Abel, porque siempre me ha llamado la atención la forma en que Jehová habla con Caín cuando le hace esa explicación y le dice: si haces bien las cosas, siempre serás enaltecido, y si no las haces bien, el pecado está a la puerta, pero aún así aquí será tu deseo y tú te puedes enseñorear de él. Entonces, cuando nosotros estamos a disgusto de las cosas que suceden y tomamos decisiones, aquí el Señor nos advierte y nos alerta acerca de que consideremos bien en base a qué tomamos las decisiones. Y aquí entonces quiero agregarle estos textos que hablan acerca del juicio. Y entonces me voy a permitir dirigirme ahora sí a Lucas 23, del 13 al 25. Y Lucas 23, del 13 al 25. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Lucas 23, del 13 al 25. Abre su micrófono y me lo lee. ¿Ya? Entonces Pilato, hablando, Adelante. Nunca lo planeaste. Sí, está perdido. bien. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado como un hombre que perturba, pero habiendo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni aun Herodes, porque os remitía a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues después de castigarlo. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con esto, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificarle. Él les dijo por tercera vez: ¿por qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos
instaban a grandes voces, pidiendo que fuese sacrificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Digo, ¿Sí? les soltó aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien había pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ok, gracias. Llevándole Hasta allá. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a ver. Como vemos esta narrativa en la cual nos habla así acerca de este juicio, se acuerdan que también el domingo les hablaba que es interesante reconsiderar esta parte de la Biblia porque vemos como en un ejemplo que nunca lo había visto de esta manera, pues vemos que la democracia aquí funcionó en contra de la justicia, porque bueno, aunque no eran todos los que representaban a la comunidad de Israel, pero eran un grupo de personas que estaban ahí, y ese grupo de personas, aunque no eran todas, pero en su mayoría hicieron esa votación, y pues esto también es un reflejo de lo que luego nos está pasando mucho a nosotros. Entonces vemos que cuando las decisiones no podemos leer lo que, por ejemplo, los escribas y los sacerdotes realmente estaban pensando, aunque sabemos por las mismas palabras de Jesús que en ellos se anidaba mucho rencor, mucho coraje, y que ese rencor y ese coraje era el que respondía como fuego para que tomaran las decisiones que estaban haciendo en ese momento. Porque ahí, como bien lo menciona Jesús, quienes están pagando la consecuencia muy grave son ellos. Jesús está entregando su vida y sabe por qué le está entregando. Pero los demás, ¿sí? Los que están participando en este acto, que son los escribas, los sacerdotes, la gente que está ahí, se está condenando por lo que está diciendo y tomó decisiones basándose en el rencor y el odio que dejaron que inundara todas sus mentes y sus corazones. Y estos mismos ejemplos los hemos visto que se han repetido a lo largo de la historia, no solamente en ese momento con Jesucristo. Pasó y ha seguido pasando, y hoy día sigue pasando también en nuestro país y en otros países, cuando las personas, en lugar de encontrar concordia y puentes de conexión entre nosotros, vemos solamente nuestras diferencias y las utilizamos como pretexto y combustible para tener más justificaciones de por qué debemos odiar más a los demás. Y eso, mis hermanos, es un pensamiento que no tiene nada que ver con la orden que nos ha dado Jesucristo, y mucho menos con el tipo de ciudadano que espera Jehová que seamos nosotros. Entonces, como dice bien, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades espirituales. Entonces, nuestro verdadero enemigo es que nosotros también nos contagiemos de odio y de rencor hacia el prójimo que nos rodea, no importa qué justificación le queramos encontrar. Ahora les pido por favor que nos vayamos a 1 Corintios 6, del 6 al 8. Y es aquí donde decía yo que el hermano Pablo precisamente habla acerca de la habilidad que debemos de tener acerca del juicio de las cosas que están cerca de nosotros. Entonces, repito, 1 Corintios 6, del 6 al 8. Vamos a ver ahí bien el texto. Leo, mi hermano. Adelante. 1 Corintios del 6 al 8, ¿verdad? Así es. Con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Por cierto,
una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Más bien el ser defraudados. Un momento, léeme el agravio. Léeme desde el 1, Tú vale que bien, desde el 1. Desde el 1, ok. Sí. O sea, alguno lo tiene algo contra otro, ante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es ser juzgado por vosotros. ¿Sois dignos de juzgar? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cosas de esta vida. ¿Tenéis juicios sobre cosas de esta vida para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Avergonzarnos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Esto es que ya una falta en vosotros que tengáis vosotros mismos, y más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. Es el agravio y esto a los hermanos. Gracias. Muy bien, vamos a analizar brevemente aquí este texto. Como nos lo dice aquí el hermano, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, hace esta pregunta, ¿no? De que cuando nosotros tenemos alguna controversia, dice: ¿con quién irías a hacer el juicio, no? ¿Con quién te atreverías a hacer el juicio? Entonces, es una pregunta interesante porque si ustedes ven todo el recorrido que hemos hecho con mi estudio desde que comencé, precisamente hemos estado reiteradamente poniendo ejemplos que tienen que ver precisamente con el uso del juicio. Sobre todo, por ejemplo, cuando les narré todo lo que le pasó a Moisés, ¿se acuerdan? Todos los eventos que narramos de cómo se le enfrentó el pueblo, primero porque quería carne, porque estaba harto de que puro maná y que como puro maná y querían carne. Y luego, inclusive en esa ocasión, ¿se acuerdan que hasta Moisés, que estaba un poco desesperado, le dijo a Dios así: ¿dónde vas a sacar carne, no? Se atrevió a decirle a Dios. Bueno, y después vino la rebelión de Coré. No, primero cuando se enojaron porque vieron que les dijeron que en Canaán había gente muy fuerte y muy alta. Y dijeron: ¿cómo nos trajiste a morir a manos de un pueblo guerrero tan fuerte? Pues es que es una contradicción, porque habían visto cómo el Señor los había librado de Egipto, que también Egipto no eran enchiladas. El pueblo de Egipto era un pueblo muy fuerte, era un pueblo conquistador, que eran expertos también en el arte de la guerra. Y ya habían salido de ahí, y ahora resulta que le tenían miedo al pueblo de Canaán, aunque la narración dice claramente que cuando los espías regresaron, ellos también le metieron de su cosecha para espantar al pueblo, y el pueblo le creyó, y solamente 2 decían: no, tengamos ánimo, que sí podemos entrar. También después viene la rebelión de Coré, y por último, cuando piensan que Aarón no es el indicado para lidiar al pueblo, ni Moisés. Entonces ven ustedes cómo se repite este patrón de la carencia de juicio, ¿sí? De cuando las personas tomamos una decisión, consideramos los puntos, pero no lo pensamos bien, realmente no hicimos un juicio moderado, sino que está nuestra decisión contaminada por nuestros pensamientos alimentados por odio, por rencor, por envidia, por desesperación, y eso nunca nos lleva a ningún lugar. Y nosotros mismos, mis hermanos, aunque estemos en la congregación, aunque nos hayamos bautizado, no estamos exentos de que esos sentimientos nos contaminen en algún momento. Por eso siempre debemos estar prestos
precisos y atentos, es ahí donde viene la guardia, es donde viene la intención de la oración, es donde viene la intención del vigía, para que no permitamos que estos sentimientos se cuelen. Porque una de las cosas que son riesgosas cuando Jesucristo menciona toda la condición de eventos que empiezan a suceder es que dice, y el amor de muchos se resfriará, y eso es lo que no debe ser una realidad de nosotros. ¿Sí? Esa es la sentencia que no queremos que se cumpla, porque ahora pues es común, no sé si le está pasando que la gente se está refiriendo al 2020 como que el año donde todo está saliendo mal, ¿no? Porque ahora cada mes pasa algo, ¿no? Y así como que ya nos estamos metiendo esa idea en la cabeza como que sí, este año es el año del boom porque cada mes pasa algo. Pero también creo que empieza a suceder a algunas personas que entonces como que se empiezan a acostumbrar a decir, bueno, pues entonces viene otra catástrofe, y viene otra, y viene otra, y viene otra, y creo que se pierde la visión de que al final de cuentas ninguna catástrofe que acontece es por consecuencia divina, sino que son acciones que nosotros mismos hemos provocado y generado, ¿no? Bueno, regreso aquí al texto, dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ustedes por qué creen, mis hermanos? ¿Por qué creen que los santos vamos a juzgar al mundo? ¿Pero en qué momento? A ver, díganme, quiero escuchar sus voces, por favor. ¿En qué momento juzgamos al mundo? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Cuando esté Jesús? ¿O cómo? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Pienso que en el milenio. Ok, nuestra hermana Maribel dice que en el milenio. ¿Alguien más? ¿Otra opinión? Quiero oírlo. A ver, adelante. Cuando regresemos con el ejército, bueno, así lo entiendo, regresemos con el ejército de Jesucristo y ya vamos a juzgar para ver quién se queda, quién se va, y quién reina. Pero antes, pues vamos a ser juzgados ante el tribunal de Cristo nosotros, y para darnos lugares, porque ya de antemano estamos siendo juzgados en este momento, los hijos de Dios. Bien, gracias. La opinión de nuestra hermana Polita. ¿Alguien más quiere agregar alguna opinión? ¿Qué opina? ¿Cuándo juzgamos al mundo? Bueno, yo pienso que es precisamente a diario, con nuestro actuar, con nuestro sentir, con nuestro pensar. Nosotros mismos a diario estamos haciendo el juicio contra los que no obedecen a nuestro Dios. Ok, esa es la opinión de nuestra hermana Rosalba. ¿Alguien más? ¿Otra opinión, otra voz? Que quisiera decir que ¿cuándo juzgamos? ¿Nadie más? Todas las voces son bienvenidas, a ponerse. Bueno, veamos. Regreso a mi presentación. ¿Cuándo? Ajá. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno, a ver. Pues miren, dice aquí, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Mi opinión, mis hermanos, que bueno, es mi opinión, no quiere decir que eso es lo que sea, porque puede ser que construimos el conocimiento todos juntos, pero me parece que efectivamente, si nosotros ponemos atención, diríamos que lo estamos juzgando desde ahorita, porque comenzamos, como dice bien nuestra hermana Pola, comenzamos por nosotros mismos. Y nosotros estamos en ese viaje de ir, creo yo que realmente también me gustaría aclarar, cuando decimos del mundo, pues creo que es interesante destacar que recuerden que cuando hablamos del mundo se refiere a una actitud, no al planeta, porque no es del mundo, pues el mundo lo creó Jehová. También cuando en otros estudios luego hablamos de la carne, sí, pero la carne la creó Jehová. Entonces todo lo que está aquí, todo lo que existe, es más, acuérdense, hasta los ángeles que llamaríamos demonios, los creó Jehová, claro, los hizo perfectos, y después ellos por su decisión se han vuelto rebeldes. Pero si existe
todo lo que existe y que tiene forma y que está en la realidad ha sido creado por Jehová, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del mundo, pues no es del planeta Tierra. Por eso, como dice Jesucristo mismo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Entonces, cuando Pablo hace referencia al pensamiento, al mundo, es una actitud, la actitud reprochista, la actitud vengadora, ¿sí? Cuando dice, acuérdense del texto que dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Eso es el mundo que no quiere Jehová, esas cosas. Y son, por ejemplo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el que busca rencilla entre sus hermanos. Ese es el mundo, no la música, no el cine, no la fotografía, no la danza, no la cultura, no la arquitectura, ¿sí? Ese es el mundo, no, eso es irrelevante. Lo que realmente le preocupa a Dios es que te tatuaste. Todas las leyes que están en Israel, en Levítico, de Deuteronomio, son para que en esa época nuestro Señor construya un proyecto de un pueblo modelo que sirviera de ejemplo a las naciones en ese momento. Ahora, hoy día, si una persona se tatúa o no se tatúa, es su responsabilidad, y eso no tiene nada que ver que yo juzgue o prejuzgue su alma, si está acepta a Dios o no. No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes, no están a tiempo ni destiempo. Y eso que yo no estoy de acuerdo en ponerle marcas en la piel, pero no tiene nada que ver, porque precisamente aquí lo que nos está hablando es lo que realmente nos puede envenenar, ¿sí? Un tatuaje no te va a impedir que llegues o no llegues al reino de Dios. Lo que sí te va a impedir es que tu corazón esté podrido, que tu alma esté llena de odio y de rencor. Eso sí es lo que te va a impedir que posiblemente llegues al reino de los cielos. Por eso el juicio, pues creo que sí comienza ya, como dice acertadamente, ustedes lo han comentado, porque estamos comenzando desde nosotros, y también estamos haciendo ese viaje del mundo en cuanto me refiero a defendernos de esos sentimientos que dice en este versículo, como les he mencionado, que son los que abomina Jehová, que no estén en nosotros, nos defendamos de ellos para que no estén, no puedan estar entre nosotros, no ese odio o rencor o rencilla entre hermanos o lengua mentirosa ya no forme parte de ninguna de las acciones que podamos hacer, ¿no? Sino que realmente los repelemos como se repele el agua y el aceite. Y en la medida de eso también somos testigos, vamos viendo las cosas que acontecen en nuestro día a día, y las actitudes, esas sí las juzgamos. Por eso dice ahí, dice, el mundo ha de ser juzgado por vosotros, porque vivimos en él. Por eso damos fe de las cosas que salieron bien y de las cosas que salieron mal en el tiempo que nos tocó vivir. Claro que también tiene que ver si pusimos atención, porque si no ponemos atención a la cosa que a las situaciones del mundo que acontecen, pues ¿qué respuesta podemos dar? Dice, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Entonces por eso me parece que aquí el apóstol nos está invitando a que pongamos interés, atención. No estamos juzgando a las personas o prejuzgándolas, pero sí poniendo atención a las acciones, a las actitudes, para poder realmente contribuir en la concordia, en la solución de problemas y en una actitud proactiva que construya precisamente soluciones, ¿sí? Porque es siempre pareciera a veces como una contradicción, porque dice el hombre, le pides a Dios, pero dice Jesucristo, es que le pides mal, porque a veces pides que Él haga todo el trabajo, y pues aquí la cosa no es que aprenda Dios a hacer cosas, sino que aprendas tú a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, diría yo, pues si Dios puede enviar ángeles, ¿no? Nunca han pensado esta acción de si Dios envía ángeles, porque vemos en Daniel estaba angustiado en Babilonia y le mandaron a Gabriel. ¿Por qué no envía a Dios ángeles a predicar?
¿por qué no envía a todos sus serafines y sus querubines a que se pongan así como lo hizo con los padres de Sansón, con Daniel, con el rey Nabucodonosor? A ver por qué no los envía a darnos el mensaje, ¿no? Me gustaría escuchar sus voces. A ver, ¿quién me dice por qué no envía Dios a los ángeles a darles lecciones a la humanidad? Porque tenemos que hacerlo nosotros. ¿No creen que sería más eficiente la cosa? Nadie. Oigo. Ya está todo escrito, por eso tenemos las Santas Escrituras y con ella, pues ahí está todo, ¿verdad? Para reprender, para educar, para todo, para enseñar. Sí. Y en la antigüedad, pues todo eso, ¿verdad? Por eso mandaban los ángeles y a los mensajes, a darle a los apóstoles, ¿verdad? Los mensajes para que fuera escrito todo eso, ¿verdad? En los que ahora la palabra de Dios. Bueno, esa es mi opinión. Okay. Gracias, hermanita, gracias. ¿Alguien más que quisiera aportar su opinión? Yo opino que es porque ya en varias ocasiones en la Biblia que cuando a los ángeles se presentaban, muchas de las personas querían alabarlos a ellos y entonces el mensaje de Dios se perdía. Ok. Entonces yo opino que por eso no mandan ángeles. Ok, muy bien. Gracias. Pues sí, coincido la opinión de las dos hermanas, porque en primer lugar, como dice nuestras hermanas, precisamente cuando Jesucristo ha leído la parábola de ¿cómo le llaman este título de esta parábola? Creo que le llaman de Lázaro, que está en el seno de Abraham, y que entonces ¿mande? Del pobre y el rico. Ajá, del pobre y el rico, exactamente. Y que entonces está el pobre en el seno de Abraham y que el rico está sufriendo en un lado, y entonces el rico le dice: Señor, déjame pasar de ese otro lado, ¿no? Entonces le dice: no, es que no puedes pasar. Y entonces dice: bueno, déjame ir a avisarle a mis hermanos que hagan bien las cosas, porque si no, esto les va a pasar. Y entonces le dice el Señor: no, porque ahí tienen a Abraham y a los profetas, ¿no? Voy a volver a leer la parábola, porque ahorita no la recuerdo bien, pero sí sé que le dice esa idea, ¿no? Le dice: envíame, déjame salir de aquí, como quien dice, de los muertos. Porque él, ya recordé, le dice: señores, que si alguien de los muertos va y les dice, me van a creer. Y entonces el Señor le contesta: no, ya tienen los profetas y ahí está todo escrito, así como dijo mi hermano, ¿no? Ahí está todo escrito, ya no necesito enviar a nadie. Y como dicen nuestra hermana Mercedes, efectivamente también muchos hombres cometieron siempre el error de suponer que los iban a adorar. Ahora, yo también les comento: ¿quién vive en la tierra? ¿Los ángeles o nosotros? Pues yo digo nosotros. Entonces, quienes efectivamente tenemos que ocuparnos y podemos hacer el juicio de las cosas que están aquí y resolver los problemas que están aquí, somos nosotros. Dijo Jesucristo una vez: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, ellos están en esas casas, en ese lugar, pero aquí la situación la estamos viviendo nosotros y nos debemos ocupar nosotros, que somos los que estamos aquí. Entonces, por eso nos hace esta recomendación aquí Jesucristo, el apóstol, acerca del valor de hacer juicio
de aprender a ejecutar nuestro juicio acerca de las acciones, no hacia las personas o contra las personas, sino de las acciones, para que nosotros nos vayamos fogueando, para que nos vayamos fortaleciendo en nuestra habilidad para distinguir entre el bien y el mal, lo santo y lo profano, ¿sí? Que es básicamente el entrenamiento en el cual nos estamos metiendo, ¿sí? Y para concluir, les ponía yo este texto que está en 1 Corintios 1, del 18 al 27. Me voy a permitir leerlo yo para darle velocidad a esto, ya vamos a concluir, que dice así. Este texto siempre me ha gustado porque me parece a mí que aquí resume una situación que ha venido sucediendo mucho tiempo, y se refiere a cuando siempre veo que luego hay como que dos fuerzas, ¿no? Una fuerza que siempre habla acerca de Dios, pero se refiere a la parte milagrosa, a la parte, digamos, sobrenatural, y que asocian mucho a Dios. Llámese que una persona se cura, llámese que una persona hace acciones extraordinarias con su cuerpo. Y por el otro lado también tenemos aquellos que siempre buscan la explicación, digamos, científica de las cosas, ¿no? Y mientras no se les dé una explicación científica con pruebas que sean fidedignas y que sean tangibles, entonces todo está en tela de duda. Y me parece que este texto nos enmarca que esa situación pasaba inclusive desde la época de los apóstoles, porque dice aquí: la palabra de la cruz, es decir, el evangelio de Jesús, tal y como se predica, dice, es locura a los que se pierden. Es como si dijera el apóstol que pues no le entienden a aquellos que pues no se dan la oportunidad de entenderla, ¿no? Pero para los que se salvan, es decir, para aquellos que desean y buscan y quieren entender, dice, es el poder de Dios. Y tiene mucho que ver un poco también con la pregunta que les hice antes. Bueno, ¿y por qué no manda el Señor a sus ángeles celestiales para dar lecciones a toda la humanidad? Pero dice aquí mismo, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es una sentencia que hace Dios a la humanidad. Y dice así, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, esta parte del texto lo interpreto como si dijese aquí nuestro Señor, que aunque todos los seres humanos y las culturas y los pueblos tenemos la suficiente inteligencia para distinguir entre el bien y el mal, y para distinguir que existe un Dios único y que cuyas leyes son realmente con un único propósito de que la humanidad pueda crecer en armonía, porque lo que establece en un núcleo el Evangelio de Dios y la ley de Dios es que todos somos importantes, todos somos valiosos, aunque seamos totalmente diferentes. Así como tenemos un cuerpo que tiene diferentes órganos y miembros, pero que no importa qué forma tengan, todos son en un conjunto un cuerpo. Pues así también la humanidad. Podemos ser unos altos, bajos, flacos, gorditos, de una forma o de otra, pero todos tenemos el mismo valor. No hay justificación para hacer diferencia y acepción de personas entre nosotros. Entonces, ¿cómo es que no podemos llevar una vida completa, llena y satisfactoria al 100%, teniendo un planeta lleno de bendiciones que Jehová nos ha dado? Voy a concluir hasta aquí y voy a continuar más adelante, pero me quiero quedar con esa idea para que la mediten, mis hermanos, en donde vean cómo aquí en ese texto, pues precisamente nuestro Señor nos explica, nos habla de por qué nos está enviando ángeles a dar su palabra, ¿no? Porque es realmente parte del reto que le pone Dios a la humanidad
para que efectivamente aquellas personas que con un corazón verdadero, con un corazón no fingido, con un corazón honesto, con un corazón que realmente anhele y tenga sed de justicia y de verdad, sea lo que le permita encontrar a Dios. Aunque como no sé si les ha pasado que nos critican, ¿cómo puedes encontrar a Dios en un libro tan, le llaman ellos, tan obsoleto, ¿no? Tan viejito, ¿no? Tan antiguo, ¿no? Cuando no se dan cuenta que no se trata del libro en sí, sino del significado de las palabras escritas en el libro. Es lo que le da validez, ¿sí? Es lo que le da la sensatez cuando tú te das cuenta que las palabras escritas no han perdido vigencia, porque hoy día vemos que, dado que no se cumplen, dado que no se ejecutan, no se viven, padecemos muchos problemas que hoy pues nos agobian, ¿no? Y que van a continuar. Bueno, hasta aquí dejaría mi análisis por el momento, mis hermanos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde noche. Espero no haberles enredado. Si les enredé, recuerden siempre hacerme preguntas la siguiente vez que me toque la guardia.